que él vio que quedó él como muerto, y dice, yo quedé como muerto. Pero dentro de todo eso escuchó una voz que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él respondió, hermanos, heme aquí, envíame a mí. Entonces él fue también, junto con todos aquellos profetas enviados, a anunciar la palabra, para dar esperanza, para dar amonestación, todo con el fin de acercar al pueblo a Dios. Ahora mire, esto no está dentro de mi plan del bosquejo de hoy, pero ya que estoy hablando de esto, nosotros hoy en nuestros días no tenemos la función de profeta como lo tenía el Antiguo Testamento, debido a que la revelación de Dios ya ha sido completada. Toda la palabra de Dios ya está revelada, no hay nada más que tenga que revelarse. De hecho, hay una condenación muy grande para aquellas personas que traten de añadir más a la revelación que ya está escrita. Hermanos, y eso hay que tener mucho cuidado hoy en día. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, allá en Apocalipsis, voy a leer aquí un versículo que dice así, versículo 18 del capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Aquí hay, hermanos, una advertencia muy grande que Dios va a traer sobre la persona que añade a estas cosas, es decir, a la palabra de Dios, otra profecía. También si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que estén escritas en este libro. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con aquellas personas que se llaman profetas. Que hay muchas iglesias, hermanos, y lo digo con el respeto que ellos se merecen, pero tenemos que tener cuidado porque esas personas que están ahí llegando a que les den sus profecías, a que les profeticen, a que les digan esto, que les digan el otro, bueno, no es bíblico. No es bíblico, porque si esa persona realmente recibió una revelación de Dios, pues entonces esa persona debería estar incluyendo esa revelación dentro de la palabra, dentro de la Biblia. Obviamente no lo hace porque la palabra de Dios ya está escrita en su totalidad. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es mirar las escrituras y ahí tenemos toda la revelación ya completa para nosotros. Pero en otro sentido, nosotros hacemos la función de profeta cuando llevamos la palabra de Dios que ya está escrita a la gente que lo está necesitando. ¿Ve? Por eso es que a veces el apóstol Pablo, él dice, yo prefiero que tú profetices. ¿Ves por qué? Porque si vamos a la definición de profeta, nuevamente, yo la mencioné hace rato, dice aquí, persona que por señales o cálculos hechos previamente, conjetura y predice acontecimientos futuros. Entonces yo puedo, de alguna forma u otra, hacer la función de profeta cuando, por las señales o cálculos hechos previamente, y obviamente es a través de la palabra de Dios, hacemos unas conjeturas y predecimos acontecimientos futuros. Y esto lo hacemos muy seguido, hermanos, nosotros. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo sé que tú vas a morir. ¿Okay? Eso es una profecía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces yo puedo venir y decir, después de que mueras va a haber un juicio. Entonces de esa forma yo estoy haciendo la función de profeta. Espero que me esté entendiendo, o mejor dicho, dándome a entender. Entonces, nosotros como cristianos ahora, hermanos, es nuestra responsabilidad de ir a compartir el evangelio con las personas. Ese es un trabajo, hermanos, parecido al de un profeta, pero sin añadirle cosas a la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Así que Miqueas llegó aquí, para regresar al punto, y dice aquí el primer versículo, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti.
Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera de delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Mira, aquí está dando, hermanos, una advertencia muy grande, y no solamente es una advertencia, está dando, hermanos, un juicio de condenación. Pero el versículo 5 nos da la razón. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Mire, voy a hacer una pausa aquí. Usted recordará que en las sesiones pasadas yo estuve hablando de los profetas que vimos anteriormente, como Amós, Oseas, Abdías, Jonás. Todos ellos ministraron primordialmente en el reino del norte. Ellos estaban hablando al reino del norte que el juicio iba a venir precisamente porque había pecado en ellos, y una y otra vez el Señor les mandó profetas para que ellos fueran amonestados y para que ellos regresaran nuevamente a los caminos de Dios. Sin embargo, la gente del reino del norte no hizo caso a los profetas, no hizo caso a la palabra de Dios, no buscó al Señor, y ellos fueron llevados cautivos a Asiria. Vimos una pequeña sesión donde yo hablé acerca de la caída del pueblo de Israel, del reino del norte. Ahora vamos a concentrarnos en el reino del sur. Que el reino del sur, hermanos míos, desafortunadamente había copiado algunas de las prácticas del reino del norte. Ahora aquí les está diciendo Miqueas, ustedes también van a venir con un juicio, van a presenciar un juicio de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Y después dice, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Hace una pregunta. O sea, porque ellos habían copiado lo que en Samaria estaba aconteciendo, que tenían lugares altos, pero ahora también los tenían en Judá, en Jerusalén mismo. Versículo 6 dice, haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá, y llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, no llores mucho, revuélcate en el polvo de Betleafra. Se me complicó leer esta palabra un poco complicada, como muchas otras del Antiguo Testamento. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Bet-Tesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Miren, hermanos, lo que está sucediendo aquí, otra vez, son oráculos escatológicos, más bien dicho, para hablar en palabras simples, estamos hablando de profecías que iban a ellos a tener, hermanos, que analizar porque el juicio de Dios venía. Déjenme ir un poquito al trasfondo histórico para que podamos entender. El estudio de la palabra se hace mucho más enriquecedor, sobre todo cuando vemos pasajes como estos, que uno se pregunta, bueno, pero ¿qué en el mundo está diciéndome qué hace aquí? ¿Qué querrá decir esto con que los pecados de Samaria, con que los lugares altos de Judá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, si hacemos un estudio profundo y vamos al trasfondo histórico, podemos entonces saborear muy bien y entender, hermanos, a detalle todo lo que Miqueas está diciendo. Porque él nos dice que en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, fue cuando estuvo ministrando. Bueno, entonces tendríamos que hacer un estudio de la vida de Ezequías
de Jotam, de Acaz y Ezequías, ¿verdad? Para poder entender bien lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que voy a hacer brevemente. No voy a entrar en mucho detalle porque, bueno, la Biblia tiene un vasto cantidad de conocimiento que, bueno, si nos ponemos a estudiarla a detalle, hermanos, nunca pudiéramos llegar a entenderla a profundidad. Pero miren, vamos a tratar de hacerlo mejor. Resulta, hermanos, que en los días de Acaz, vamos a empezar por Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Acaz, hermanos, yo lo mencioné hace poco brevemente porque se nos puso ahí, hermanos, el trasfondo histórico intercalado cuando hablamos acerca de unos reyes allá del reino del norte. Pero miren, el capítulo 2 de Segundo de Reyes, el capítulo 16 de Segundo de Reyes, dice de esta forma: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Ahora, recuerda que allá en el capítulo 1, versículo 1 de Miqueas dijo que él estuvo ministrando durante el tiempo de estos reyes, ¿verdad? Bueno, aquí se nos menciona algo interesante. Dice, cuando comenzó a reinar Acaz, estoy ahora en el versículo 2 del capítulo 16 de Segundo de Reyes, dice, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Vuelvo a enfatizar esta frase, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Ahora vuelvo y repito, hermanos, yo anteriormente había comentado de que el reino del norte no tuvo ningún rey bueno, ninguno. En el reino del sur algunos fueron buenos, otros más o menos buenos y otros fueron malos. Ahora, aquí tenemos a uno que fue malo. Aquí se nos dice, y dice de David su padre, porque él era descendiente de David. Versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Aquí se nos da otro punto muy interesante. Acabo de decir que el reino de Israel, el reino del norte, no tuvo ningún rey bueno, y él copió mucho de lo que ellos estaban haciendo. Y aún así, hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Ahora, fíjese, hermano, que yo le voy a decir que en aquel tiempo había un dios, creo yo se llamaba Moloch. No estoy seguro, tengo que checar en esto. Estoy aquí hablando de lo que puedo recordar. Que tenía, hermanos, como un caldero así enfrente, y entonces ponían fuego por abajo del caldero, y ahí, hermanos, a los niños recién nacidos venían y los ponían ahí, y los niños morían, hermanos, a fuego. Es una práctica, hermanos, que se hacía, y uno dice, pero qué cosa, ¿cómo es posible que la gente pudiera hacer eso? Pero, hermanos, no somos muy diferentes en nuestros días, con la cantidad de abortos que se está haciendo, hermanos, en nuestro país, en Estados Unidos, en Canadá y en México también, que se está tratando de legalizar en toda la nación, hermanos, el aborto. Miren, hermanos, qué cosa, aquí en Canadá es tan legal el aborto y es tan practicado, hermanos, que uno se aterra al ver las cifras. Por ejemplo, una niña de 16 años que salga embarazada en la escuela puede decir, necesito ayuda, estoy embarazada y quiero abortar. Y en la escuela la pueden llevar a una de las muchas clínicas de aborto que hay aquí. Ahí pueden realizarle el aborto y regresarla a la escuela el mismo día. Y los padres ni siquiera se enteraron. Hermanos, las cifras de aborto aquí en Canadá son alarmantes. Y esto, hermanos, una práctica que comúnmente se tolera, se tolera hoy en día, pero los reyes, como estamos viendo aquí, también hacían algo parecido. Pero el rey Acaz, hermanos, practicó esto también. El versículo 4 sigue diciendo aquí en 2 Reyes 16, dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, usted debería hacer un estudio acerca de este árbol frondoso. Es muy interesante. Versículo 5 dice así, entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra